los invitamos a seguir estudiando la palabra de Dios y así lo podamos conocer mejor. Pero antes vamos a cantar el himno 52. Te lo amo, oh Dios. Sean todos bienvenidos. Buenas noches para todos, hermanos y hermanas. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Vayan tomando sus himnarios, vayan buscando dónde tomar notas. Si ya tiene usted un cuadernillo, tiene un lugar donde usted ha ido tomando notas para que lo lleve en orden y usted pueda volver a escuchar este mensaje y junto con las notas repasar lo que Dios le quiere enseñar a usted o nos quiere enseñar a todos. Vamos a orar también. Recuerde que Dios desea que nosotros dependamos de Él, pero como lo dice la palabra de Dios, levantando manos santas sin ira ni contienda, para que nuestras oraciones sean escuchadas y no tengan estorbo. Así que les invitamos, hermanos, a que podamos elevar nuestras oraciones, nuestras peticiones al final. Si usted desea que oremos por algo, puede colocar al final su petición en el chat y así podamos seguir nosotros intercediendo unos por otros como nos enseña la palabra de Dios. Así que vamos entonces a cantar esta alabanza, la número 52, Te loamos, oh Dios, y luego estaremos orando. Si ya tiene su himnario, busque el himno número 52, Te loamos, oh Dios. Cantemos. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos. Cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos. Bendito Señor. Te loamos, Jesús, quien tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos. Cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos. Bendito Señor. Te damos, Lord, Santo Consolador, que nos llena de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos. Cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos. Bendito Señor. Un ídolo haga la gran deidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos. Cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos. Bendito Señor. Amén. Y ese himno nos invita, hermanos, a adorar a la deidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu, quienes son la deidad y a quienes nosotros adoramos. Así que vamos a orar para colocar esta reflexión, este estudio consecutivo que se está llevando, para que sea Dios dirigiéndonos y sea a través de su palabra enseñándonos y que su Espíritu nos ayude a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Vamos a orar, Daniel. Oremos. Amado Señor, grande y eterno Padre, gracias te damos por esta noche que nos permites tener acá con nosotros y por el día que nos has dado a cada uno. Ayúdanos a ser agradecidos porque a estas horas nos permites el espacio para meditar de tu palabra y cada día conocerte mejor. Ayúdanos a darles el mejor provecho
a darles el valor que se merecen a estos espacios y que nuestra concentración y toda nuestra disposición esté siempre para escuchar. Ayúdanos a cada día aprender más de ella y que no quede solo en un cuaderno, sino que se vea reflejado en nuestro diario vivir y que con nuestros frutos demos a conocer de que el trabajo que se hace, lo que se enseña no es en vano, sino que se usa para edificación y se usa para cada día dar buen ejemplo y dar buen testimonio en cualquier lugar que nos encontremos. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces a continuar con este tema acerca de orando en el Espíritu. Y hemos querido que se estudie la identidad del Espíritu, para que así nosotros podamos estar seguros a qué se refiere cuando nos dice orando en el Espíritu. Y si usted notó, en ese pasaje de Judas 21, el Espíritu allí está con E mayúscula. Cuando está con E mayúscula se refiere al Espíritu Santo y no solamente a nuestro espíritu, porque nosotros también somos espíritu. Pero ahí se está refiriendo es al Espíritu Santo. Y es por eso que hemos querido apartar estos tiempos, estas serie de reflexiones, de estudios, para que podamos conocer un poco más y salgamos de pronto, no sé si sea el caso, de la ignorancia acerca de la identidad del Espíritu Santo. Recuerde que hemos estado viendo varios aspectos, quién es el Espíritu Santo, la deidad del Espíritu Santo, y estábamos viendo el día lunes el Espíritu Santo en la unidad de Dios. No solamente que hace parte de la deidad, sino como el Espíritu Santo es uno con Dios. Ahora, vamos a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, para que veamos lo que nos enseña este pasaje. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Vamos a leerlo, Andrés. Es un versículo corto, pero tiene mucha información que es muy necesaria para nosotros en cuanto al tema que estamos meditando. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Muchas gracias, Andrés. Este corto pasaje tiene una información grandísima, hermanos, para todos nosotros. ¿Por qué? Porque las palabras que se usan aquí, nosotros debemos recordar que fueron escritas en hebreo, no en castellano, no en latín, sino en hebreo. Y lo que para nosotros parece sencillo, porque estamos leyendo, bueno, ¿qué dice allí? Bueno, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Parece algo sencillo al leerlo en el castellano, pero no es tan sencillo al leerlo en el idioma original. ¿Por qué? Porque en este sencillo pasaje, me perdonan por la expresión sencillo pasaje, recordemos que todo es inspirado por Dios y todo es importante, hasta la J y la tilde, como dice Jesús, todo es importante, pero en este pasaje se presenta a Dios en su deidad, y se utiliza una palabra que vamos a estar viendo allí, que es la palabra Elohim, que se traduce en plural. Pero, a pesar de que se utiliza el plural, y ya vamos a verlo detalladamente, inmediatamente el versículo termina diciendo, uno es. Y es aquí donde muchos han llegado a malinterpretar esta enseñanza. ¿Por qué? Porque la ven como algo confuso, ya, o como una falsa doctrina. Porque dicen, no, ustedes no pueden enseñar eso, que Dios son tres y a la vez es uno, eso es una herejía. Pero no es que sea una falsa doctrina, sino que nuestra incapacidad de comprender por completo quién es Dios es lo que nos lleva a creer que esta es una doctrina herética, o que esta es una enseñanza falsa, o que simplemente estamos confundiendo a las personas porque no les explicamos detalladamente la deidad. Pero ya hemos visto, hermanos, entender a Dios 100% para la mente humana es imposible. La Biblia enseña que Dios son tres y a la vez es uno. Y eso filosóficamente no es correcto.
antiintuitivamente es esta declaración. Las personas no la pueden concebir, pero recordemos algo que ya veíamos en unas reflexiones pasadas en 1 Corintios 2, del 4 al 8, que si en la sabiduría del hombre, el hombre hubiese conocido a Dios, jamás hubieran crucificado al Señor de gloria. Y el pasaje dice, el hombre no pudo conocer a Dios en su sabiduría. ¿En cuál sabiduría? En la sabiduría del hombre. Así que debemos entender, hermanos, que esta enseñanza es, yo no digo confusa, sino que es un poco complicada, pero que no es imposible de creer. Y escúcheme las palabras que estoy usando, de creer. Es posible que para entender sea un poco difícil, pero para creer no es difícil, porque la deidad se presenta como tres personas distintas, pero una sola esencia. Y para eso vamos a desglosar, por así decirlo, detalladamente el pasaje que acabamos de leer, Deuteronomio 6:4. En el hebreo, más o menos es así, me perdonan por la pronunciación, no hablo en hebreo, pero quise buscar la pronunciación en hebreo y es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Qué quiere decir eso en hebreo, hermanos, hermanas y amigos? Bueno, que la palabra traducida Jehová en este versículo es la palabra Adonai. Escuchen, la palabra Jehová es la palabra Adonai. ¿Y por qué querer saber cómo o qué significa la palabra Adonai en el hebreo? Porque esa palabra habla en un sentido plural. Pero la palabra que se utiliza después, nuestro Dios, es Elohim o Eloheinu, como dice en el hebreo, es la pronunciación. Y esa es una palabra plural. Los que han estudiado, los que recién han salido a estudiar o los que están estudiando, saben que el singular se refiere a uno y el plural se refiere a más de uno. Pero el texto termina diciendo Adonai, uno es. Es decir, hay una, ¿cómo se puede decir? Hay una mezcla entre el singular y el plural en este solo versículo, hermanos. Elohim es una palabra plural, pero, Adonai es una palabra singular y Elohim es una palabra plural. Así que en este caso, hermanos, lo singular, que es Jehová, es también identificado aquí como Elohim plural. Y ese mismo Elohim, que es plural, inmediatamente al final del versículo lo identifica como Adonai singular. No es algo sencillo, hermanos. Y por eso decía que bueno que podamos después apartar un tiempo, volver a leer la escritura, volver a escuchar este mensaje o volver a leer las notas para tratar de comprender un poco lo que nos quiere enseñar este pasaje. Dios no es un ser sencillo, hermanos. Dios es Dios. Y como Dios es un ser complejo. Pero al ser complejo no quiere decir que sea confuso. Eso no quiere decir, hermanos. Cuando hablamos de complejo, nos referimos a que para nosotros es un poco complejo entender a Dios. Porque para nosotros es difícil entender cómo la pluralidad existe con la singularidad. O cómo existe Dios en tres personas y que a la vez es uno. Pero es así, hermanos. Eso es lo que enseñan las escrituras y nosotros debemos creerlo. Dios no tiene problemas con esto, hermanos. No es como los hombres que tienen problemas de bipolaridad. ¿Y quién es una persona bipolar? Bueno, esas personas que son uno en la mañana, otro a mediodía, otro por la tarde, otro por la noche, y que actúan de una manera un día, que actúan de otra manera otro día, que usted no sabe con quién se va a encontrar, ya usted no sabe con qué persona se va a encontrar, aunque viva con ella muchos años, porque es una persona cambiante, es una persona, como dice la escritura, fluctuante.
O para utilizar una palabra bíblica, es una persona de doble ánimo. Bueno, Dios no tiene este problema. Y por el hecho de ser tres tampoco tiene un problema tripolar. Dios no tiene un problema tripolar. Dios es Dios y la unidad de Dios es revelada en las Escrituras y en esa unidad el Espíritu Santo participa. Por eso es que estamos viendo esto. Porque el Espíritu Santo no actúa en contravía ni en contradicción con lo que enseña las Escrituras, ni con la voluntad del Padre, ni con la obra de Jesucristo. Escuche, la obra del Espíritu no va en contra de la voluntad del Padre revelada en las Escrituras, ni en contra de la obra de Jesucristo también revelada en las Escrituras. Y es por eso que es poco creíble el que algunas personas digan que están siendo usadas por el Espíritu Santo, pero sus acciones contradicen lo que dice la Escritura. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es el problema aquí? ¿Es Dios que está causando confusión? Porque si esta persona está siendo usada por el Espíritu Santo, incluso ora y dice que está orando en el Espíritu Santo, ¿por qué su oración o por qué su actuar va en contravía con lo que dice las Escrituras? Y ahí es donde nosotros necesitamos conocer la identidad del Espíritu, la obra del Espíritu, porque Él jamás irá en contra de lo revelado en las Escrituras. Más aún, Él fue quien reveló las Escrituras y Él no se puede contradecir. Él no puede hacer algo en una persona que contradiga lo que Él ya ha revelado a través de las Escrituras. Y es esa la razón por la cual estamos meditando en estas enseñanzas. La deidad, la unidad del Espíritu y cómo Él viene a ser parte de todo esto. Ahora, en Génesis 1:26, porque Deuteronomio 6:4 no es la única vez que nosotros tenemos referencia a la deidad, sino que en Génesis 1:26 tenemos nosotros esta misma enseñanza, donde vemos a Dios en singular, pero luego vemos nosotros que está la idea del plural. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fíjese, hermano y hermana, que se utilizó la palabra hagamos. Dijo Dios, singular, hagamos, plural. ¿A quién está incluyendo aquí la Escritura cuando dice hagamos? Sabemos nosotros que es la deidad. Es decir, aquí tenemos al Espíritu Santo participando de la creación. Pero noten lo que Él dice. Dijo Dios, hagamos, varios, al hombre, uno, a nuestra, una, imagen y semejanza, una. Escuche, hagamos en plural, pero hagámoslo a nuestra, una sola imagen, porque Dios no tiene tres imágenes. Eso sería idolatría. ¿Ya? Eso sería idolatría. Nosotros no practicamos la idolatría. Nosotros adoramos a un solo Dios, único y verdadero. Ahora, el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su, una imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿A quién se refiere entonces cuando dice que lo creó a su imagen? Pues a la imagen de la deidad. Escuche, hermanos, aquí se está refiriendo a la imagen de la deidad. Es la imagen de Dios. Él es uno solo y tiene una sola imagen. Pero esa sola imagen nosotros la conocemos como la deidad o las personalidades de la deidad que componen al único Dios verdadero. Ahora, en Génesis capítulo 3, versículo 22, tenemos otro pasaje que nos enseña acerca de la deidad. Génesis 3:22, hermana Diana, ¿lo tiene?
Luego dijo Jehová Dios: el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Amén. Si usted mira lo que nos está diciendo ese pasaje, dice: y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Escuche, como uno de nosotros. No está diciendo que él se parece a uno de ellos tres. No. Está diciendo el hombre es como uno. Es decir, es una semejanza de nosotros. ¿Quiénes son nosotros aquí? Pues los mismos de Génesis 1:26. Cuando él dijo, hagamos. Aquí se está refiriendo, hermanos, a la deidad. Porque ¿quién fue que creó al hombre? Dios. Pero en Colosenses tenemos la enseñanza que Cristo fue el que creó todas las cosas. Y en Job tenemos la enseñanza de que fue el Espíritu de Dios el que hizo a Job. Entonces tenemos a la deidad participando en la creación, y es por eso que en este pasaje no hay ninguna contradicción, ninguna confusión al decir el hombre es como uno de nosotros. Pregunta: ¿lo entendemos claramente esta revelación? Claro que no, hermanos. Yo no la entiendo. Yo la creo, porque la palabra lo está diciendo. Pero entenderlo 100% yo no puedo, porque esto está fuera de la comprensión humana. La criatura no puede entender perfectamente al Creador, pero sí lo podemos creer. Escuche, Dios no le exige al hombre que lo entienda 100%. ¿Sabe lo que sí Dios nos dice que nosotros debemos hacer? Es creer en Él. Eso sí lo debemos hacer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No dice, sin entender completamente, absolutamente todos los misterios es imposible agradar a Dios. No, lo que dice es sin fe, porque lo que Dios demanda de nosotros es fe. Aunque no entendamos absolutamente todas las cosas que las Escrituras nos enseñan o nos revelan. En Juan capítulo 17, versículo 3, vamos a leer Juan 17:3, Juan Pablo. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida Eterna. que te conozcan a ti, único Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Escuche lo que dice la palabra. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. No que te entiendan 100%, porque hay muchas cosas que yo no entiendo. Yo no sé si usted las entienda todas. De verdad que para mí hay cosas incomprensibles, pero no increíbles. Son creíbles. Y escuchaba yo la historia de un niño que estaba en el salón de clases, en clase de religión, pero como usted sabe, hoy la mayoría de los que dan clase de religión no están relacionados directamente con lo que usted y yo entendemos por religión, porque religión, y ya lo hemos dicho, es simplemente atado a un principio. Así que ellos puede que enseñen religión, pero no creen absolutamente en Dios. Creen en la existencia de Dios y en la existencia de cualquier otro Dios que exista, o cualquier otra creencia. Así que había un niño que estaba en la clase, y el niño era creyente, era cristiano. Así que el profesor, queriendo ridiculizarlo, le dijo: niño, ¿y tú crees lo que dice la palabra de Dios? Que un animal muy grande, que pudo haber sido una ballena, se tragó a Job y lo tuvo en su vientre durante 3 días y luego lo vomitó en la tierra de Nínive. ¿Tú crees que eso puede ser posible? Y el niño dijo: claro que lo creo. Es más, si la Biblia dijera que fue Jonás el que se tragó la ballena y la tuvo 3 días en su vientre y luego la vomitó, también lo creería, porque lo dice la palabra de Dios. Eso es convicción. Eso es fe en la revelación de las Escrituras, aunque no entendamos muchas cosas. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, que creamos lo que Él ha revelado, aunque no lo entendamos 100%. Y es por eso que Pablo
declara en Romanos 11, 33 al 36, unas palabras, hermanos, que yo creo que nos llevan a nosotros a humillarnos ante la sabiduría de la gloria del conocimiento eterno profundo de Dios. Romanos 11, 33 al 36, Daniel. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Si usted mira, hermanos, lo que nos enseña este pasaje, aquí nos está diciendo, hermanos, que la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, es como insondables. ¿Qué significa la palabra insondables? Bueno, cuando utilizamos nosotros la palabra sondear, es una idea que se da cuando se mide en la profundidad de las aguas, ya que se echa una sonda, y eso es lo que usaban los marineros para medir la profundidad de las aguas y saber si estaban cerca de la costa, si iban a encallar, si el barco podía pasar por ese lugar y no iba a quedar allí encallado o se iba a estropear. Entonces se utilizaba una sonda. Así que esta palabra insondables es una palabra compuesta. In significa sin, sonda, es decir, no se puede medir la profundidad de los juicios y de los caminos y de la sabiduría de Dios. Mire lo que dice el versículo 34. Porque ¿quién qué? Entendió la mente del Señor. Y esa no es una pregunta para contestarla, es una pregunta retórica. Es decir, la respuesta está en la pregunta. ¿Quién entendió la mente del Señor? Absolutamente nadie. Eso es lo que quiere decir. No es una idea retórica, es una declaración con una negación. Nadie ha podido entender la mente del Señor. ¿O quién fue su consejero? ¿A quién le pidió Dios consejo? El hombre que quiso hacer esto se vio humillado, que fue Job. Él quiso cuestionar a Dios y sus designios, y Dios le dijo: me estás cuestionando, bueno, ahora siéntate, yo te voy a hacer preguntas, tú me vas a contestar. Porque si tienes la osadía de cuestionarme, tienes que tener también la capacidad de responderme. Y comienza Dios a hacerle una serie de preguntas en las que no solo Job, sino también nosotros debemos hacer lo mismo que él. ¿Qué fue lo que él dijo? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos, ¿te entienden? No, te ven. Por eso me callo y me humillo en saco y en ceniza. A eso nos debe llevar, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a la riqueza de la sabiduría de Dios, a humillarnos y a decir: definitivamente, Dios, tú eres incomprensible, pero no eres increíble. Yo te puedo creer aunque no te pueda comprender, y eso me humilla. Y eso, hermanos, es lo que Dios requiere de nosotros. Y por eso es que dice en el versículo 35, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Nuevamente una pregunta retórica. Absolutamente nadie, porque antes de Dios nada es y nada será. Antes de Dios nada es y nada será. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto no quiere decir que todas las enseñanzas de las Escrituras son incomprensibles. Estamos hablando de la deidad y de la unidad de Dios en la cual participa el Espíritu Santo. O Él es la deidad, porque Él no hace solamente parte, Él es la deidad, porque es Dios en esencia. Pero nosotros debemos entender de que la enseñanza acerca del Espíritu Santo ha sido tergiversada, y por eso nosotros debemos estudiar y conocer lo que ella nos enseña. ¿Para qué, hermanos? Para que así nosotros no caigamos en pecados
al hablar acerca del Espíritu y decir algo que no es, o dejar de decir algo que es obra del Espíritu Santo. Precisamente por eso es que necesitamos conocerlo, para saber cómo actúa Él y para nosotros saber cómo orar en la voluntad del Espíritu. Y eso es lo que nos lleva a nosotros, hermanos, a tener un entendimiento más claro de lo que la palabra de Dios nos enseña. Estudiar este tema, hermanos, yo sé que no es sencillo. No es sencillo, pero no es imposible. Y haríamos mal en desistir y decir, no, yo no entiendo ese tema, no voy a volverme a conectar, no voy a volver a escuchar porque la verdad eso me ha confundido. No, hermanos, haríamos mal en tomar esa actitud. Como haríamos mal nosotros en decir, bueno, este tema es un poco complejo, es un poco confuso, mejor no lo enseñemos. Hablemos de Juan 3:16, ese sí lo entendemos todos. Hablemos del hijo pródigo, ese lo entendemos todos. No, hermanos, haríamos mal en no querer aprender de este tema y haríamos mal en no exponer este tema. Es necesario, hermanos, conocer todo lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué? Si leemos 2 Timoteo capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3, verso 14, al 16, escuche lo que Pablo le escribe a nuestro hermano Timoteo, evangelista que fue dejado en la ciudad de Éfeso para hacer un trabajo de restauración de los ministerios, de los ministros, y la corrección de algunas enseñanzas que se estaban dando en esta congregación por parte de los que estaban encargados de la enseñanza y se habían desviado, habían apostatado de la fe. En 2 Timoteo 3:14 al 16 dice, Andrés, ¿puede leer ese pasaje? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cada escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Si usted mira lo que está diciendo este pasaje, hermanos y hermanas, nos está diciendo que estas enseñanzas, escuche, las enseñanzas de las escrituras, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, pero luego dice, y es útil. Escuche, toda la escritura es útil, es decir, no hay un tema que uno diga, no, este tema como que no es tan importante, pasemos a temas más importantes. Hacer eso, hermanos y hermanas, amigos y amigas, es menospreciar la revelación de Dios. Y menospreciar la revelación de Dios es menospreciar a Dios, porque nosotros conocemos a Dios porque Él se ha revelado a través de su palabra. Ahí sí haríamos nosotros una dicotomía al decir, me interesan ciertos temas, otros no son tan necesarios. Toda la escritura, absolutamente toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada por Dios y es útil, hermanos. Quien no vea toda la escritura como una enseñanza útil, hermano, debe revisar su teología, debe revisar sus creencias, debe revisar si verdaderamente él es creyente, porque no podemos menospreciar ninguna enseñanza. Por eso decía, no enseñar este tema, porque puede ser un poco confuso, hermanos, no es la opción, no es la solución, porque toda la escritura es útil. Y note lo que dice aquí, y fue inspirada por Dios, ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero noten un pasaje muy parecido a este, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vamos a leerlo desde el versículo 19.
Segunda de Pedro 1, 19 al 21, y vamos a terminar con este pasaje. Daniel, ¿nos puede leer por favor este pasaje? Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Escuche lo que dice aquí. Tenemos también la palabra profética más segura. Escuche, ¿a qué se refiere cuando dice más segura? ¿Más segura que qué? Porque la palabra no está diciendo tenemos la palabra profética segura, sino más segura, es decir, hay un comparativo, ese más es un comparativo. ¿Más segura que qué? Si usted ve los versículos anteriores, no lo vamos a estudiar ahora porque es otro tema, está hablando de las visiones y revelaciones que ellos tuvieron. Escuche, visiones y revelaciones. Y él está diciendo, esas visiones y esas revelaciones son seguras, pero la palabra profética es más segura. Es decir, hermanos, que cuando nosotros centramos nuestra atención en la revelación de las Escrituras, eso es estar más seguro que estar seguro en cualquier otro tipo de experiencias que nosotros hayamos podido experimentar o tener. Escuche, hermano y hermana, la palabra profética es más segura. ¿Por qué? Porque fue revelada e inspirada por Dios, pero no solamente por Dios, hermanos, sino que fue traída o fue inspirada ¿por quién más? Dice el versículo 21 al final, por el Espíritu Santo. Y aquí tenemos a la deidad. Porque si usted recuerda, aquí cuando se refiere a la palabra es logos. Y ese logos es lo que aparece en Génesis cuando dice, dijo Dios. Ahí está el logos. Y es el mismo que aparece en Juan 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la... Perdón, en el principio era el verbo. Ahí esa palabra, el verbo es logos. Y el logos era con Dios y el logos era Dios. Así que aquí tenemos nosotros en estos versículos a la palabra, que es el verbo, que es el Hijo, a Dios, que es el Padre, y al Espíritu. Tenemos a la deidad actuando, hermanos, en una armonía perfecta. No hay contradicción en ellos, porque ellos son la deidad. Así que el Espíritu Santo, hermanos, hace parte de la deidad y por eso nosotros necesitamos conocer no solamente cómo actúa y cómo obra por las experiencias, sino por la revelación de las Escrituras. No podemos hacernos una idea de Dios de acuerdo o basados en experiencias personales. Hermano, pero yo lo he experimentado, yo lo he sentido, mire, Él se me reveló y un día yo me caí y me puso a hablar en lenguas que yo no sé lo que hablé, pero fue... Respeto todas las experiencias, pero tenemos la palabra profética más segura. No podemos basar nuestra idea de quién es el Espíritu Santo en experiencias personales, en testimonios de personas, en conceptos humanos, opiniones y más aún, no podemos tener nosotros una idea del Espíritu Santo, una identidad del Espíritu Santo a la luz del movimiento carismático. ¿Y a qué me refiero con el movimiento carismático? Bueno, a esos movimientos donde se hace mucho énfasis a la presencia del Espíritu, pero que vemos que el Espíritu Santo no los controla, porque el Espíritu Santo se nos fue dado con dominio propio, y uno no ve el dominio propio en estas reuniones. El movimiento carismático, y lo tengo que decir abiertamente sin ánimo de atacar a nadie, el movimiento carismático le ha hecho un daño enorme al mundo cristiano, porque han desdeñado la imagen del Espíritu Santo, porque lo han utilizado como un medio para mantener a las personas engañadas, o han querido utilizar al Espíritu, porque el Espíritu Santo no se presta para esto, como un medio para mantener a las personas engañadas y para explotarlas a través de promesas de que el Espíritu Santo se va a manifestar en ellos y que el Espíritu Santo les habla y que ellos experimentan la obra del Espíritu Santo y que tienen el poder de transmitir al Espíritu Santo.
¿Qué es lo que han hecho ellos? Lo que la palabra condena. Han hecho mercadería del Espíritu Santo, queriendo vender el poder y las bendiciones de Dios y la obra del Espíritu Santo por dinero. Y lo que ha pasado con esto es que en vez de promover la gloria de Dios y llevar al pueblo de Dios a una imagen correcta del Espíritu Santo, lo que han hecho es convertirse en piedras de tropiezo. Porque muchas personas sinceramente buscan a Dios y caen en estas denominaciones carismáticas, y al descubrir que han sido engañados, porque nada de lo que les han dicho es verdad, se decepcionan y después salen de esos lugares, y cuando usted les va a hablar de la verdad, esas personas se han endurecido sus corazones y se resisten a volver a escuchar un mensaje. Difícilmente se toman ese espacio, ese tiempo para decir, bueno, enséñeme la verdad porque yo fui engañado. No. Lo primero que dicen es, todas las iglesias son iguales, ustedes se engañan, yo no entiendo por qué unos enseñan una cosa, por qué otros otras. Y es por eso que usted y yo debemos conocer las Escrituras acerca de la deidad del Espíritu Santo y compartir con las personas que tenemos cerca para que salgan del error. Asistan o no asistan a un lugar, debemos enseñarles estas verdades para que no sean engañadas, y si han sido engañadas, vengan al conocimiento de la verdad. Si Dios lo permite, vamos a meditar el próximo lunes y el próximo viernes, que serán las últimas reflexiones de este mes de diciembre, en cómo entonces el Espíritu Santo obra a favor nuestro en la oración, después de haber meditado en estas verdades. Por hoy vamos a dejarlo allí. Vamos a ir con las peticiones. Aquí hay una petición. La familia Gómez Benítez dice: nuestra petición es para que seamos diligentes y vigilantes, y así nuestro llamado sea firme. Nuestra hermana Rosabel Belandia le envía un saludo para usted también, hermana. Y en la familia Gómez Benítez también pide por nuestros hermanos que tienen sus sentidos extraviados de la verdad de Cristo, que nuestro Dios les conceda el arrepentimiento y puedan enderezar sus caminos o sus sendas. Amén. Vamos a orar, hermanos, y también por nosotros, para que no seamos engañados, sino que nos mantengamos firmes y que no seamos extraviados de nuestra sincera fidelidad a Cristo y a su palabra. Así que vamos a orar por estas peticiones, para que sea Dios contestándolas en su tiempo y conforme a su voluntad. Vamos a orar entonces. Oremos. Glorioso y eterno Padre, muchas gracias, Señor, por regalarnos este espacio en el cual hemos podido escuchar tu palabra, en el cual hemos podido leerla, meditar en ella, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre, para que cada día crezca nuestro conocimiento de ti, y de esa manera crezca nuestra fe en ti, Señor, porque cuanto más te conocemos, más creemos en ti, y cuanto más creemos en ti, más te amamos, Padre. Y que todo eso contribuya a que nuestro carácter sea cada vez más semejante al de tu Hijo Jesús. Porque esa es la vida eterna, conocerte a ti, tener intimidad contigo y tener intimidad con Jesús, a quien tú has enviado. Y tu palabra dice que Jesús es la vida eterna y que el que tiene al Hijo tiene la vida. Así que nosotros debemos estar seguros de que Él está en nosotros, y si decimos que Él vive en nosotros, debemos andar como Él anduvo. Ayúdanos, por favor, a entender estas verdades, aunque sean difíciles al inicio. Sabemos que no es imposible, que tú nos lleves a la fe, que tú nos lleves, Señor, a reconocer que aunque hayan cosas difíciles de entender, eso no quita de nosotros el que debamos creerlas, Padre. Ayúdanos, por favor, a tener nuestra fe en ti, para que nuestros sentidos no sean extraviados. Si algún hermano o alguna hermana se han extraviado, Señor, rogamos por ellos. Ten misericordia de ellos. Concédeles el arrepentimiento, que se vuelvan a ti, Señor, para que restauren su relación contigo
y vengan a gozar, Padre, de lo que es estar en paz contigo, Señor, tener comunión contigo, tener la confianza de que no solamente nos escuchas, sino que tú vas a responder conforme a tus propósitos eternos. Ayúdanos, Señor, a nosotros a convertirnos también en canales, en instrumentos, para que seamos de esos hombres y de esas mujeres que, como dice la carta a Santiago, hagamos volver al pecador del error de su camino y salvemos de muerte un alma, Señor. Así que ayúdanos, por favor. Dirígenos este resto de noche, este resto de semana. Ayúdanos a estar firmes al llamado que nos has hecho, a la vocación a la cual nos has llamado, y que a pesar de las dificultades que enfrentemos día tras día, sean personales, sean familiares, sean emocionales, sean económicas o físicas, Padre, que nada de eso nos haga retroceder, sino que recordemos que el poder del Espíritu está en nosotros, y tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que ayúdanos a fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza, para seguir luchando, Señor, para estar firmes en el día malo, y aún después de haberlo hecho todo, seguir firmes en ti, Señor. Muchas gracias, Padre, por habernos escuchado. Colocamos a nuestros hermanos enfermos, colocamos a nuestros hermanos que tienen dificultades en sus hogares, en su familia, en su pareja, con sus hijos, en el trabajo. Pedimos, Señor, que hagas tu obra en cada uno de ellos y que nos ayudes a ver todas estas cosas, no como males en nuestra vida, sino como herramientas que tú estás usando para pulirnos y hacernos cada vez más semejantes a tu Hijo Jesús. Pedimos todo esto, Señor, confiados en que tú nos has escuchado y en que tú vas a responder en tu tiempo y conforme a tus propósitos eternos. A nosotros, danos la paciencia para esperar en ti. Todo lo ponemos en tu presencia, en el nombre de tu santo y precioso Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos entonces, si Dios lo permite, el día lunes con esta reflexión, pero no olviden mañana, 3 de la tarde, para todas las hermanas, mujeres de cualquier lugar donde quieran conectarse, son todas bienvenidas a un devocional que se tiene como Hermanas en Cristo, de parte de la Iglesia de Cristo Cali, La Autopista. 3 de la tarde, si usted desea participar, escríbanos al Messenger o al Facebook, déjenos un mensaje y con mucho gusto le daremos el link para que se una. Dios les bendiga, hermanos, que pasen un resto de término de semana y que Dios nos siga ayudando a crecer en el conocimiento de la verdad. Buenas noches para todos, hermanos.